Ok, voy a, voy a leer el texto de lo que tengo preparado para hoy. Si alguien lo quiere buscar en sus Biblias o seguirlo acá. Esto se encuentra en Isaías 6 y se llama Visión y llamamiento de Isaías. Estoy leyendo desde la Biblia Reina Valera, 1960. Isaías 6 del 1 al 10. En el nombre del Señor leo esta palabra. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado desde el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Padre Celestial, en esta noche, Señor, quiero que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas bendecir nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que lo que aprendamos en esta noche de tu palabra, Señor, sea una provisión, Dios Todopoderoso, para todo tiempo, Señor, que podamos atesorar esta palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Eh, Estaba con atención siguiendo la alabanza que puso nuestro hermano Jorge y varias cosas de las que se decían en la alabanza aparecen acá. Eh, Comienzo. Eh, Leí el texto y este texto es muy hermoso porque podemos ver claramente al Dios revelándose completamente a la vida del profeta Isaías. Antes diré, hoy podemos primero ver que en qué tiempo se desarrolla esta historia bíblica, para no partir como tan de cero y tener una visión un poco más amplia o periférica de dónde y en el tiempo que se desarrollaron los hechos. Era una época donde los asirios eran los enemigos más cercanos de los judíos y Dios los usaba para atormentar a su pueblo infiel, los judíos, de tal manera de poder sacudirlos y a un arrepentimiento y que se volvieran a él. Esto pareciera ser como algo cruel de parte de Dios, pero era muy necesario. Dios no buscaba exterminarlos, por el contrario, quería bendecirlos, redimirlos, salvarlos. Otros datos de este texto dicen, estamos hablando de forma cronológica unos 700 años antes de Cristo. Esto es anterior al exilio que les tocó vivir al pueblo judío por causa de su desobediencia. En ese tiempo de la historia los judíos ya estaban divididos en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Esta división ocurrió después de la muerte de Salomón.
Isaías en este tiempo está ejerciendo su ministerio profético en Judá. Se me ocurrió dividir este pasaje bíblico en varias partes, como para poder analizarlo y entender de mejor manera el texto. Primero, Dios se revela al profeta Isaías en el templo. Segundo, Isaías no soporta en su esencia de hombre pecador resistir la santidad de Dios. Tercero, Dios santifica y redime a Isaías. Cuarto, Dios propone que él pueda. Quinto, Isaías está dispuesto totalmente a ir donde Dios quiera enviarlo a cumplir cualquier tarea que se le dé. Y sexto, Dios le da una tarea a cumplir. En esta primera parte del capítulo 6 vemos cómo la gloria del Señor se manifiesta sobre la vida del profeta Isaías. Desarrollemos el texto. El versículo 1 dice: En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y aquí vemos su majestuosidad. Se hace evidente al revelar en este contexto que está sentado en un trono, o sea, está reinando. Y dice que es un trono alto y sublime. Significa esto que está por sobre todo. Y el versículo 2 dice: Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Haciendo uso del recurso de la concordancia en la Biblia, hay otro pasaje bíblico muy similar a este acerca de la gloria de Dios, donde encontramos un texto parecido a este mismo, y está en Apocalipsis 4:8, y dice: Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que lo que está viendo el profeta Isaías es la misma gloria de Dios que vio Juan en el Apocalipsis. Acá vemos parte de cómo se desarrolla el mundo espiritual. Podemos leer que estos seres, ángeles serafines, están frente al trono del mismo Dios, reconociendo y proclamando de manera verbal la santidad de Dios. Seguimos con el texto. En el versículo 4 dice: Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cualquiera que hubiese estado allí podría haberse desmayado con lo que ocurría, o habría salido huyendo. En el versículo 5 dice: Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto lo está viendo de primera mano el profeta Isaías, y por estar en presencia de Dios, el mismo profeta dicta sentencia para él mismo: Debo morir por ver al Rey de Reyes, porque soy de labios inmundos, dice él. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes bíblicos que nos hablan de cómo los judíos tenían muy claro que el ver a Dios era una sentencia de muerte, por decirlo de alguna manera. Por nombrar un par de versículos bíblicos, Génesis 32:30. Voy a resumir solamente donde aparece esto de morir por ver al Señor por el tiempo. Dice: Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: He visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida. Peniel significa en hebreo el rostro de Dios. Y juez dice: Y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. Esto me recuerda el pasaje de Apocalipsis también, cuando Juan tiene una visión y ve al Señor. Apocalipsis 1, 10 y 11, y también en el 17. Y dice el versículo 10: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y en el versículo 17 dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él se puso y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas,
Yo soy el primero y el último. Acá hay una similitud en lo que ambos sienten al ver a Dios, Isaías y Juan. ¿Por qué estoy haciendo esta comparación? Porque quiero que nos sintonicemos con algo que voy a compartir más adelante. Antes de seguir, quiero hacer un paréntesis y hablar un poco acerca de algunas cosas que yo pienso o que siento, por confesar algo delante de ustedes. Saben, hermanos, que algo que me sucede, que mientras más leo y entiendo la palabra de Dios, más me doy cuenta de lo irreverente que soy. Cuando oro y me acuerdo que estoy entrando a la presencia misma de Dios para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, y no tengo la visión de entender delante de quién estoy, hermano, y quién es el que está frente a mí. Esto, cuando lo estaba escribiendo, me conmovió el corazón porque nosotros somos irreverentes, hermano. Ojalá cayera muerto para entender mejor. Eso pensé en ese momento. Volviendo al texto en el versículo 5, leámoslo nuevamente. Dice, em, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Continúo. Volviendo al texto en el versículo 5. Y mi pregunta es, ¿quién tiene el poder para revelarnos al corazón que somos pecadores? O como dice acá, de labios inmundos. Sin duda que el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay muchos más pasajes bíblicos que hablan de esto mismo. Así que podemos entender que la obra del Espíritu Santo siempre ha estado en plena actividad. Continuamos, el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Vemos acá que el carbón no salió de cualquier lugar, sino del altar. Y ahí era donde el sacerdote que entraba al lugar santísimo para hacer el sacrificio de un animal que era presentado para justificar los pecados del pueblo una vez al año o cada 6 meses. Resumiendo un poco, Isaías entonces, en este pasaje bíblico, tiene un encuentro con el Señor que cambiará su vida. Y es lo que cada ser humano necesita hoy, tener un encuentro con Cristo. Me hace sentido que este carbón encendido representa a Cristo, como el Cordero santificado, sacrificado en el altar de la cruz para la remisión de nuestros pecados. Como dice el texto acá, el carbón encendido en los labios del profeta Isaías ha quitado su culpa y su pecado. Y esto porque no hay otro que pueda quitar y borrar el pecado de nuestra vida y de cualquier ser humano, solo Cristo Jesús. Así que tenemos al Señor, a Cristo Jesús revelándose delante del profeta Isaías. Vamos al versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí hay algo muy particular en este versículo porque nos da a conocer algo muy interesante. Este versículo está hablando primero en forma singular, cuando dice, ¿a quién enviaré? Y después dice, ¿y quién irá por nosotros? Hablando de forma plural. Y creo y entiendo que Dios está actuando en su entera dimensión aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin duda. Algo que vemos claramente es que el profeta ha tenido una conversión y ahora que está transformado por el carbón encendido que ha quitado su culpa y su pecado, levanta su voz para decir, voy a parafrasear, ¿qué hay que hacer? Cuenten conmigo, yo voy. Por cierto, su redención lo ha convertido en un nuevo hombre, dispuesto a dejarse guiar por el Señor.
Por cierto, la tarea encomendada que recibirá el profeta no será fácil, enojado con su pueblo, y sus palabras no son precisamente para felicitarlos y decir que caminaron con Dios. Por el contrario, hay palabras de maldición para este pueblo que ha sido desobediente. Y esto lo vemos en los siguientes versículos. En el 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y ni haya para ellos sanidad. ¿Quién le dice, anda, como dice, y dijo, anda y di a este pueblo? Al profeta. Y aquí vamos nuevamente a la concordancia. Miren lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 28 y versículos 23 al 27. Aquí Pablo está predicando en Roma acerca de Cristo. Dice la palabra, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. O sea, algunos movían la cabeza en señal de aprobación a lo que escuchaban de parte de los labios de Pablo, pero otros tenían el corazón endurecido y no querían creer, rechazando la doctrina de Cristo. Y sigue Pablo en el versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Y aquí está refiriéndose a lo mismo que estamos hablando. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Así que es el Espíritu Santo hablando a Isaías, dándole la orden de que le entregue este mensaje al pueblo judío. Podemos ver entonces en este pasaje bíblico que es Dios en toda su esencia actuando delante del profeta Isaías. Estoy terminando. Dice, vemos esta similitud con la palabra de Isaías, entendiendo que el corazón humano es rebelde y difícil de manejar, diría yo. Somos rebeldes. Que el Señor nos ayude, hermano. En este texto de Isaías 6 vemos claramente un protocolo de parte de Dios en cuanto a lo que debe ocurrir en el corazón del ser humano antes de ser un instrumento de justicia en las manos de Dios. Y este protocolo no puede dejar de lado y no podemos ausentar de algo muy importante que es el sacrificio de Cristo por la expiación de nuestros pecados. Ese es el comienzo para una vida de santidad, un encuentro con Cristo. Como decía, el Señor tiene un orden para todo. Algo parecido le pasó al apóstol Pablo en su conversión camino a Damasco, cuando perseguía a los seguidores de Jesús. El Señor se le apareció cuando iba camino a Damasco y hubo un diálogo corto del Señor con Pablo. Pablo reconoce que está delante del Señor y este mismo Señor lo reprende por la persecución contra los cristianos y le da la siguiente orden. Anda a Damasco y allí recibirás las instrucciones de lo que harás. Y dice Hechos 9, 17 y 18. Voy a resumir un poco lo que pasó en Damasco. Dice, versículo 17 de Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Acá vemos que el Señor es un Dios de orden. No aplica acá ese refrán popular que dice, en el camino se arregla la carga, no importa cómo partamos. No,
Dios tiene un mensaje claro y ordenado, y es lo que debemos tener nosotros en cuenta, desarrollar nuestra vida en favor del reino de manera ordenada, dejando que el Espíritu del Señor sea quien nos guíe en todo lo que emprendamos para la obra de Cristo, y no nuestras propias ideas de nuestra propia humanidad. ¿Y cómo debemos prepararnos para que el Señor nos guíe? Orando y leyendo su palabra, para poder ser iluminados en todo lo que hagamos. Eso es lo que quería compartirles en esta noche, hermano. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos das, Señor, que nos habla al corazón, que nos enseña, Señor, que nos redarguye, que nos hace, Señor, entender cuál es la santidad a la que estamos llamados, Señor. Entender, Dios Todopoderoso, quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener una reverencia exclusiva contigo, Señor, para que podamos ser hombres, Señor, justos, piadosos, hombres que podamos, Dios Todopoderoso, arrodillarnos delante de tu presencia, reconociendo tu soberanía, reconociendo, Señor, quiénes somos, Señor, pecadores, Señor, inmundos tal vez, Señor, pero que necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, por tu infinito amor, por como dice tu palabra, Señor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta noche, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice mi vida, Padre. Bendice esta instancia, Dios Todopoderoso, que tenemos, Dios Todopoderoso, para estar contigo, Señor, y exaltar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.